Muy buenas, les habla el ingeniero Ronald Gabriel Soto desde la ciudad de Chichigalpa del país Nicaragua. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de elementos preforzados del libro del Jack McCormack, donde pueden encontrar también ejercicios propuestos así como estos. Vamos a dar una introducción de lo que vamos a tratar en este tema, los cuales vamos a analizar lo que es una viga simplemente apoyada. Esta viga está compuesta de una sección transversal que vemos por acá, ya en la figura, y desde luego que es un elemento preforzado, que es el tema que vamos a tratar. Leemos el encabezado, nos dice: la viga mostrada en la ilustración acompañante tiene un prefuerzo total efectivo de 240 kilolibras. Me están dando en este caso, ¿verdad?, a qué prefuerzo se construyó esta viga, ya esta viga preforzada. Luego me dice: calcule los esfuerzos en las fibras superior e inferior de la viga, tanto en los extremos como en el centro del claro. Supongo que los tendones son rectos. Los tendones, desde luego, son estos cables que vemos por acá, ¿ya? Me están pidiendo que calcule los esfuerzos. Debemos de decir, ¿verdad?, de que lo que son los tendones funcionan de manera adecuada o de mejor manera, que se supongan de manera parabólica o de manera curvilínea, no de manera recta. En este caso ellos funcionan mejor de esa manera, ¿verdad? Pero en el caso particular de este problema me está diciendo de que lo suponga que están dispuestos de manera recta, ¿verdad?, de manera rectilínea. Me dan la viga simplemente apoyada de un claro, en este caso 30 pies de claro. Me dan la carga, ya incluye el peso de la viga, que son 3 kilolibras por pie. Y vamos a determinar lo que son los esfuerzos tanto en la fibra, ¿verdad?, en la fibra superior como en la fibra inferior, ya sea en los extremos o en el centro del claro. Vamos a comenzar diciendo por acá en esta figura que esto que vemos acá, ¿verdad?, es el diagrama de esfuerzos para cada uno de los tres elementos componentes, ¿ya? Y los tres se combinan para dar un diagrama de esfuerzos finales, que es este que vemos por acá, donde esta P que vemos aquí, esa P no es nada más que la fuerza del prefuerzo que ya me están dando, que en este caso es 240 kilolibras. A, en este caso, es el área de la sección transversal del concreto sin agrietar, ¿ya? O sea, el área total. En este caso vamos a tener, ya sabemos que es esta misma. Luego tenemos E, que esa E en este caso es la excentricidad de las fuerzas del preesfuerzo con respecto al centroide de la sección transversal, que eso lo vamos a ver en la aplicación. También tenemos C dentro de la fórmula, que C es la distancia del eje centroidal a la fibra extrema, arriba o abajo, ya dependiendo de dónde se determinan los esfuerzos. M ya sabemos que es el momento aplicado, ¿verdad?, debido a las cargas no factorizadas en la etapa de cálculo de los esfuerzos para este caso. Y vemos acá la combinación, ya vemos los esfuerzos en la parte superior y en la parte inferior. Esto es en el centro de la viga. Cuando estamos en los extremos, ya sabemos que en los extremos el momento es cero, porque la viga está simplemente apoyada. Entonces en los extremos esta parte se me hace cero, tanto esta parte de MC sobre I como esta parte que también que tenemos acá de MC sobre I. Entonces esta es la combinación de esfuerzos en la parte superior y esta es la combinación de esfuerzos en la parte inferior, ¿ya? Esto en el centro de la viga, y para los extremos, como lo repito, simplemente esto se me hace cero. Y en los extremos entonces me quedaría menos P sobre A más PSC sobre I, y por la parte inferior me quedaría menos P sobre A menos PSC sobre I, ¿ya? Vemos la excentricidad acá, vemos la fuerza, ¿verdad? Y esta parte de acá son los tendones que se ven de manera recta, y este de acá es el eje centroidal, ¿ves? Espero que estemos claros por ahí. Siguiendo con el ejercicio, vamos como dentro de la fórmula. Ya sabemos que tenemos el área y la inercia, pero eso lo tenemos que calcular, así también como el momento. La inercia ya sabemos de una sección rectangular que me están dando acá. La sección en este caso es rectangular. Si fuera una viga T, una viga L, debemos calcular esa inercia, ese momento de inercia, ¿ya? Para este caso es rectangular. Entonces para la manera rectangular ya sabemos que es BH cubo sobre 12, o sea, la base por la altura al cubo entre 12, ¿ya? En este caso, este que vemos por acá es la base y esta que vemos por acá es la altura. ¿Estamos de acuerdo ahí?
Luego me dice que B es 15, lo multiplico por H, que es 28, eso lo elevo al cubo y esto lo divido entre 12. Si nosotros hacemos esto en nuestra calculadora, vamos a tener lo siguiente. Colocamos acá 15 por 28, esto elevado al cubo, elevamos al cubo y dividimos entre 12. Esto entre 12 y me da 27.440 pulgadas a la cuarta, como vemos acá. ¿Ya? Luego el área, ya sabemos que es la base por la altura porque es una sección rectangular, ¿verdad? Entonces el área no es nada más la base, que vale 15 pulgadas, por la altura, que vale 28. Si multiplico eso en mi calculadora, voy a tener 15 por 28, voy a tener un área, en este caso un área total, o sea sin agrietar, de 420 pulgadas al cuadrado, como vemos por acá. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Luego el momento para una viga simplemente apoyada, ya sabemos que es WL cuadrado sobre 8. Si esta viga tuviera otra configuración en los apoyos, debemos utilizar la fórmula para esa viga correspondiente. En este caso una viga simplemente apoyada, y para una viga simplemente apoyada el momento es WL cuadrado sobre 8. W en este caso son los 3 kilolibras por pie que me están dando acá. L ya sabemos que son los 30 pies, y el 8 que es una constante. Si yo hago eso en mi calculadora, voy a obtener lo siguiente. Coloco 3 por 30 al cuadrado y esto lo divido entre 8, y esto me daría igual a 337.5 kilolibras pie, como podemos ver ahí. ¿Ya? Esta parte ese es el momento. Luego continuamos con el ejercicio y decimos, vemos acá, ¿verdad?, el diagrama como les explicaba acá en la gráfica, donde P es esta que vemos acá, que en nuestro caso ya sabemos que es 240 kilolibras, como me decía el problema. ¿Ya? Los 240 que vemos por aquí. Luego tendríamos el esfuerzo en el centro del claro de la viga. Ya sabemos que para la parte superior, como les había comentado en esta gráfica de acá, ¿verdad?, es esto que tenemos por aquí. ¿Ya? Esta parte que vemos por acá, que esta parte es menos P sobre A más PS sobre I menos MC sobre I, como podemos ver por acá. Menos P sobre A más PS sobre I menos MC sobre I. Ya sabemos que P es 240 kilolibras, área es la que calculamos, esta que vemos acá, los 420 pulgadas cuadradas, más P, ya sabemos 240 libras, E es la excentricidad. La excentricidad, ¿cuánto es? En este caso 11 pulgadas, pero ¿de dónde salen esas 11 pulgadas? Bueno, sale de lo siguiente. Vamos a cambiar el color acá. Podemos ver esto. El eje centroidal, ¿verdad?, o el eje neutro de esta sección va a estar exactamente a la mitad, ya que es una sección rectangular. Entonces, ¿cuánto es esta distancia medida de la parte inferior de la viga? Serían los 28 entre 2. En este caso vamos a tener que sería 14. Vamos a colocar aquí entonces 14. Esa sería mi distancia centroidal o al eje neutro, ¿verdad? 14 pulgadas vamos a colocarle acá. Este es mi eje neutro. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a darle eje neutro, le vamos a poner acá. Este es mi eje neutro que vemos por acá. Está desde la parte inferior a 14 pulgadas. Pero ¿quién sería E? Si nosotros nos fijamos aquí en la gráfica, E es esta distancia, desde el eje centroidal, ¿verdad?, hasta donde está aplicada o donde se colocó el tendón. Entonces, en este caso, voy a tener desde aquí hasta acá. ¿Ya? ¿Cuánto sería esa distancia E entonces? Bueno, serían los 14 menos esos 3 que vemos por acá. El recubrimiento, estos 14 menos 3, entonces aquí me quedarían 11 pulgadas. ¿Ya? De ahí salieron esas 11 pulgadas que veíamos allá en la fórmula. Estas 11 que podemos ver acá. ¿Ya? Luego eso lo multiplicamos por C, que C ya sabemos que habíamos dicho, ¿verdad?, que C era la distancia del eje centroidal a la fibra extrema. ¿Ya? Entonces, del eje centroidal
a la viga, a la fibra extrema tenemos las 14 pulgadas que habíamos calculado por acá. Entonces tendríamos acá esto por 14, como lo vemos por acá, y esto dividido entre la inercia ya sé que es esta parte que tengo aquí, esto que me había dado los 27.440. Luego tengo, según la fórmula, menos el momento, que el momento es 337.5 libras por pie. Esto lo multiplico por 12 para pasarlo a libras por pulgada, lo multiplico por C, que C ya sé que son 14 pulgadas, y lo divido entre la inercia, que son los 27.440. Si yo hago esta operación en mi calculadora, voy a obtener lo siguiente. Vamos a ver por acá. Vamos a colocar entonces negativo 240, esto dividido entre 420, luego tenemos más 240 más 240 por 11 por 14. De esta misma manera que yo estoy colocando aquí en la calculadora, ustedes lo pueden hacer en su calculadora física. Yo lo estoy haciendo acá en esta calculadora virtual. Esto lo divido entre 27.440 y les debería de dar lo mismo que estoy calculando yo acá. Luego decimos menos 337.5. Esto lo multiplico por 12, luego por 14, y esto lo divido entre 27.440. Luego le doy igual a esto y me quedaría menos 1.29, el 8 redondea al 0, menos 1.291 tendría. Esta sería una de mis respuestas, esta que vemos por acá, ¿ya? Este sería el esfuerzo en el centro del claro de la viga en la parte superior. Luego para la parte inferior utilizaríamos la otra fórmula, esta que veíamos acá, ¿ya? Menos P sobre A menos PS sobre I más MC sobre I. Entonces vemos esto, menos sería el mismo cálculo. Lo que nos cambia son estos signos, si pueden ver ustedes por acá. Estos signos son los que me cambian. Aquí en lugar de más, aquí es menos, y aquí en lugar de menos, por acá es más, ¿ya? Solamente son los signos los que cambian, por lo tanto la operación es la misma, lo único que va a cambiar son los signos. Entonces puedo poner acá en mi calculadora lo que tenía, y de igual manera ustedes pueden hacer también en su calculadora. Solo vamos a cambiar los signos. Aquí le colocamos más en lugar de menos, y allá donde tenemos menos, perdón, de donde tenemos más le colocamos menos. Aquí le colocamos menos, damos igual, y me queda 0.14, el 9 redondea al 7 en 8, más sería positivo, ¿verdad? Porque me está dando positivo en este caso. Positivo 0.148 kilolibras por pulgada cuadrada, como lo vemos por acá. Esta es otra de mis respuestas, ¿no? Esta es mi otra respuesta. Entonces ya tengo el esfuerzo superior y el esfuerzo inferior en el centro de la viga. Luego vamos a lo que hablábamos en los extremos. En los extremos ya sabemos que el momento es 0. Ya, este momento que vemos por acá, este MC es 0. Dividido entre I me va a dar 0. ¿Ya? Por lo tanto, la fórmula me va a quedar reducida a menos P sobre A más PS sobre I. Y la otra de igual manera, menos P sobre A menos PS sobre I. Que sería el mismo cálculo que vemos acá. Lo único que vamos a quitar esta parte de acá, porque esta parte se me va a hacer 0. ¿Ya? Entonces, si lo hago en mi calculadora, voy a obtener lo siguiente. Vamos a usar nuestra calculadora y tendríamos 240 negativo, colocamos menos 240, lo divido entre 420, luego a esto le sumo 240 multiplicado por 11 y luego multiplicado por 14. Esto lo divido entre 27.440 y esto me va a dar igual 0.77. este 5 redondea al 5 en 6, y ahí tengo otra de mis respuestas. Ya tengo el esfuerzo superior, en este caso en el extremo de la viga, como podemos ver ahí.
Luego para el otro sería lo mismo que hicimos acá, lo único que aquí en lugar de más, acá va a ser menos. Entonces puedo retroceder en mi calculadora y aquí donde puse más le voy a colocar menos, y esto va a ser igual a menos 1.918 como vemos acá. Y esta es otra de mis respuestas, ¿ya? Esta que vemos por acá. Entonces esto que calculamos últimamente ya sabemos que son los esfuerzos, ¿verdad?, en los extremos de la viga, ¿ya? Tanto el esfuerzo superior como el esfuerzo inferior, como lo vemos por ahí. Y ahí está resuelto el ejercicio, un ejercicio introductorio de lo que son elementos preforzados, algo muy importante que debemos manejar, porque en la actualidad, ya sea para puentes, viviendas, edificios y muchas construcciones más, se usa bastante lo que son los elementos preforzados. Por lo tanto, es necesario que los estudiantes de ingeniería civil manejen ahora estos temas, ya que nosotros, para poder diseñar la viga de un puente, o ya sea de un entrepiso, de un edificio, etcétera, pues desde luego debemos de conocer estos conceptos y su respectivo cálculo para obtener resultados correctos y un diseño adecuado y seguro, ¿verdad?, en la edificación. Agradeciendo su amable atención y hasta la próxima, deseándole siempre bendiciones. Hasta luego.